Bueno, tengan todos muy buenos días. Esta mañana se ha organizado lo que es el Foro de la Política Nacional de Salud, con todo el aporte, el esfuerzo y la sabiduría de los egresados de la Maestría de Salud Pública de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, quienes han logrado con éxito organizar este evento con unos temas tan importantes que es necesario promocionarlos y pregonar en todo lo que es el sistema de salud en El Salvador. En esta mañana tenemos invitados. Está el doctor Eduardo Espinosa Fallos, que es el viceministro de Políticas de Salud, que nos informa viene todavía en camino. Luego también tenemos al licenciado Oscar Sánchez y tenemos al licenciado Moisés García. El licenciado Oscar Sánchez nos va a impartir sobre los avances de la Política Nacional de Salud y cómo el desarrollo de la formulación de las Políticas Nacionales de Salud se llevó a cabo en sus dos versiones, en la primera versión que fue 2009-2014 y la versión actualizada que es 2016, que fue aprobada por el decreto ejecutivo 1422 del 28 de septiembre del año recién pasado. Luego vamos a tener la participación del doctor Eduardo Espinosa Fallos, quien nos va a exponer directamente lo que es la Política Nacional de Salud dentro del proceso de la reforma, con sus principios básicos como es gratuidad, universalidad, transparencia, equidad, compromiso social, organización comunitaria, participación comunitaria y sus 10 ejes que conforman la reforma de salud en El Salvador. Y luego tenemos la participación del licenciado Moisés García. Él es representante del Foro Nacional de Salud. Nos va a exponer la visión que tiene como un ente externo Foro Nacional de Salud de lo que es la Política Nacional de Salud en El Salvador. Estos son los temas que vamos a desarrollar en esta mañana. Es bien importante que podamos nosotros también mencionar que el licenciado Oscar Sánchez, él ha estado muy inmerso en esto, incluso en el diseño de una versión popular, porque la Política Nacional de Salud 2015-2019 tiene una versión popular, y el objetivo de la versión popular es que sea incluyente para todas las personas, para todos los ciudadanos, incluyendo las personas con algunas discapacidades. Siendo esto último, también se va a desarrollar, esto lo va a explicar mejor el licenciado Oscar Sánchez, una versión braille para las personas con discapacidad visual. Estos son avances que se tienen hoy en día con relación a la reforma de salud. Quiero darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, agradecer a los estudiantes de medicina de pregrado, de sexto año, que nos acompañan en esta mañana, también a todos los invitados especiales que están aquí presentes. También quiero agradecer el apoyo de comunicaciones del Ministerio de Salud, al licenciado Regalado, quien nos ha apoyado con todo este montaje y para que haya también, quede documentado un foro tan importante como es el que vamos a desarrollar esta mañana. Dicho sea de paso, siendo así, no me dejarán mentir mis amigos y colegas del Ministerio de Salud, que es el primer foro que hacemos de esta naturaleza con las instituciones formadoras de recursos humanos. En este caso, pues, estamos hablando de las universidades y principalmente como protagonista la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. Felicitar a todos los colegas egresados de la Maestría de Salud Pública
de la facultad de 2016 por su capacidad y por su sabiduría en haber realizado este evento. Así que tengan todos ustedes una feliz mañana, sean bienvenidos y que aprovechemos con preguntas a los ponentes, siendo que va a haber un equipo por ahí para poder recopilar las preguntas que ustedes tengan y podérselas brindar a los ponentes. Es así como, pues, repito y reitero, hemos dicho, la bienvenida a este Foro Nacional de Política Nacional de Salud 2015-2019 y que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias y feliz mañana. Vamos a tratar de comentarles la experiencia referida o relacionada a un proceso participativo para la elaboración de la Política Nacional de Salud 2015-2019. Eso es lo que nos atañe. La siguiente imagen que veremos es una imagen provocativa, ¿verdad? O sea, no es erotismo, es una provocación a pensar. Generalmente cuando hablamos de filosofía ponemos siempre a un hombre pensando, ¿verdad? Un hombre sentado pensando. Pues ahora tenemos esta imagen donde también pues damos un reconocimiento de la mujer, ¿verdad? También piensa. Precisamente ese dibujo, ese cuadro se denomina la mujer pensando. Pero lo que pretendemos aquí es una provocación, ¿verdad? Yo no vengo a enseñarles nada, es más que todo una invitación a pensar sobre el pensar, ¿verdad? Un poco a conocer sobre el conocer. En otras palabras, pues es como a contarles la experiencia que hay referida a lo que es esta Política Nacional de Salud, ¿verdad? Y esto pues entonces, esta imagen nos evoca, esta imagen nos provoca y nos convoca a trabajar con un nuevo conocimiento, o como quien dice, una nueva epistemología de la salud. Cuando hablamos precisamente de la epistemología, estamos hablando del conocimiento, ¿no? Del conocimiento. Y entonces tenemos que poner en remojo muchos términos, ¿verdad? Muchos términos que probablemente hoy día ya no tienen vigencia. Por ejemplo, la definición de salud. Si empezamos a discutir aquí qué es salud, probablemente muchos podríamos estar repitiendo lo que la OMS escribió en 1948. Esa definición no estamos diciendo que no está bien, simplemente que en el tiempo ya perdió su vigencia. El tiempo entonces significa que hay que volver a definir o a redefinir lo que es salud, ¿verdad? Porque la salud se construye precisamente, ¿verdad? Se construye de su opuesto. Esa definición se construye de su opuesto, que es la enfermedad. Entonces, significa que hay que pensar esto, ¿no? Hay que pensar sobre lo que es la promoción de la salud, entre otras cosas. Nosotros realmente hemos sido formados más para la enfermedad que para la salud. Nuestras universidades nos enseñan más a atender, a trabajar en función de la enfermedad y no lo que es la salud. Y nuestros centros hospitalarios, nuestros centros de salud, realmente no han sido centros de salud, han sido centros de enfermedad, centros de enfermedad. Entonces veamos que cuando hablamos de una epistemología de la salud, estamos hablando entonces de que hay que trabajar en la justa dimensión de lo que es la salud, ¿verdad? Una salud que está determinada por lo social, ¿verdad? Una salud que se construye en y con la comunidad, ¿verdad? Porque son ellos prácticamente los actores, ¿verdad? Los actores de su propio proceso. Entonces, antes de entrar de lleno a lo que es este tema, de lo que es explicarles o comentarles, ¿verdad? Voy a tratar entonces de hacer una pequeña introducción sobre esto. La siguiente lámina entonces, ¿verdad? Está referida a cómo vemos nosotros la política nacional de salud y cómo ha sido visto en otros momentos. Como decía ese filósofo brillante del siglo XIX, Hegel, ¿verdad? Hegel decía que cada persona
es hijo de su tiempo. Cada persona es hija de su tiempo. O sea, nosotros entonces estamos en pleno siglo XXI, ¿verdad? Con contextos, con áreas o dimensiones de la realidad diferentes. Obviamente tenemos lecturas de realidad diferentes. Ortega lo decía de otra manera. José Ortega y Gasset, un filósofo brillante, que decía también de que, ¿verdad? Yo soy yo y mis circunstancias. O sea, en otras palabras, vemos la realidad, ¿verdad?, según nuestras circunstancias. Y entonces, cuando hablamos de política nacional de salud, significa hablar de reforma de salud. ¿De qué reforma de salud nos referimos? ¿Verdad? Porque vean ustedes, cuando se complejiza el término de reforma de salud, porque estamos hablando de una categoría y no de un concepto. ¿Verdad? Porque la reforma de salud están incluidos ahí dos términos: reforma y salud. Eso ya es una categoría, ¿verdad? Complejiza, porque la reforma, si en otro espacio discutiéramos qué es una reforma, qué significa y qué es salud también. Cuando unimos los dos conceptos, obviamente hay una lectura diferente de lo que es reforma de salud. Y por eso que la reforma de salud ha tenido diferentes interpretaciones en el contexto que se ha vivido, diferentes interpretaciones. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en un documento que se llamaba Inversión en Salud, lo que decía prácticamente en su postulado de la reforma de salud, prácticamente era, en otras palabras, invitarnos a privatizar los sistemas de salud, porque era urgente pagar deuda externa, ¿verdad? Entonces, perdía todo ese carácter de la salud como un derecho, perdía todo el carácter de la salud, ¿verdad?, como una dimensión de la vida misma, y entonces la salud se reducía exclusivamente a una mercancía. Así era vista. Y muchos ministros de salud que tuvimos, ¿verdad?, antes del periodo de 2009, prácticamente concebían la salud precisamente de esa manera, ¿verdad?, como una mercancía y como un proceso privatizador. Por eso, pues, recordemos nosotros las movilizaciones de calle, ¿verdad?, que datan desde 1998 hasta el 2002. A mi manera de ver, yo no sé ustedes cómo la ven, pero a mi manera de ver, no ha habido en este siglo, ¿verdad?, lo que va de este siglo, en estos 17 años de este siglo, no ha habido otra movilización social que supere a las marchas blancas. O alguien me corrige, ¿verdad? Pero hasta el momento no ha habido movilización social que supere a las marchas blancas del año 2002, que paró precisamente ese proceso privatizador. Entonces vemos cómo se miraba ese proceso de reforma. Y en 1994 ya eso le llamaban proceso de reforma de salud. Bueno, entonces, ¿cuántas reformas hay? Puede decir alguien. ¿Cuántas reformas hay? Están diciendo que en 1994 empieza un proceso de reforma con una mentalidad privatizadora sugerida por el BID, y en el 2009 entonces nos están hablando de otra reforma. ¿A qué se están refiriendo? Nosotros a esto le llamamos entonces, o decimos nosotros, que si en 1994 a eso le llamaron reforma, podemos decir nosotros que en el 2009 eso ha sido una contrarreforma de lo que anteriormente llamaban reforma, ¿verdad? Es una contrarreforma. En otras palabras, podemos decir que nuestra reforma de salud del 2009 para acá es prácticamente una contrarreforma de lo que llaman reforma. Entonces, esta lámina entonces nos invita a que veamos con diferentes lentes de realidad. Si yo comparto con algunos de ustedes estos lentes, probablemente me dan los suyos, yo no voy a ver con los suyos, ni ustedes con los míos, porque como decía, repito, Ortega, yo soy yo y mis circunstancias. Y mis circunstancias entonces hacen de que vean la realidad de una manera y no de otra. En la siguiente lámina entonces, ¿verdad?, nos está hablando entonces que la reforma de salud significa también, o está referida al poder, ¿verdad? Es una situación ética, la reforma de salud es una decisión ética, política, que tiene que ver con el poder, ¿verdad? Y entonces podemos ver nosotros, ¿verdad?, cómo se da en las familias, por ejemplo, ¿verdad?, ese círculo de violencia, ¿verdad?, de violencia y de poder, ¿verdad? Y entonces podemos darnos cuenta entonces
como otros países, en este caso con las políticas neoliberales, deciden, estos países centrales deciden sobre estos países más llamados periféricos, ¿verdad? Porque tampoco yo considero que El Salvador sea un país periférico. Considero que El Salvador es un país periférico de la periferia, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, y esta reforma de salud lo que está pretendiendo hacer entonces es darle poder a la gente. O sea, como cuando el velocista, ¿verdad? Aquellos que hacen carrera de relevos, dan una estafeta al otro para que continúe. Pues, mi manera de ver, no sé ustedes cómo la ven, es que nuestra reforma de salud está entregando la estafeta a los diferentes actores y sectores para que también ellos asuman la responsabilidad del tema de salud. Porque el tema de salud no es competencia solamente del sector salud. El tema de salud no es competencia solamente del Ministerio de Salud. Todos y todas hacemos salud. Desde obras públicas que mejoran las calles y las señaliza, está trabajando en salud. Desde que el FIDE hace una casa comunal, eso es trabajar en salud. ¿Y por qué es trabajar en salud? Porque esa comunal precisamente sirve para proyectos de salud. El niño llega a aprender a dibujar, el niño llega a aprender a tocar instrumentos musicales. Nosotros aprendemos sobre huertos caseros, aprendemos sobre jardinería. Vean ustedes entonces cómo es la concepción, esta nueva concepción de salud. Entonces, con ese espíritu, con esa nueva concepción de lo que es salud, prácticamente se trabajó este instrumento técnico jurídico. Aquí simplemente quiero poner otra imagen, ¿verdad? Que ya para entrar directamente al tema, ¿verdad? Esto es lo que nos han dicho que es nuestro planeta, el planeta azul, ¿verdad? Se ve así porque tiene agua en abundancia, 3/4 partes. La luna se ve de esa manera y no de otra porque tiene óxido de calcio. La cal hace que se vea así. Y así sucesivamente cada planeta pues tiene diferente color, la presencia que tiene, metano, cromo, cobre, etc. Nuestro planeta se ve así. Así nos han dicho que es. ¿Realmente ustedes creen que así es el planeta? ¿Será realmente así? ¿O será diferente? ¿Cómo la ven? Si yo les digo, tomemos una nave espacial y viajemos, ¿habrán puntos cardinales en el espacio? ¿Habrá norte, sur, este, oeste? No hay, eso es un invento del ser humano. Si yo le digo aquí a la compañera, allá afuera vi un palo de mango lleno de mangos y cree que me podría traer uno. Ella va y me trae un mango. Claro. Pero si yo le digo a una compañera, mire, tráigame un 4, consígame un 4 y me lo trae. Si no me lo va a traer, aquí voy a estar esperando todo el año, porque el 4 lo tiene en su cabeza, no existe. Eso está en nuestra cabeza. O un triángulo, no existe, está en su cabeza. Entonces nos han hecho pensar a nosotros que es de esta manera. ¿Qué hay de promedio ahí en las relaciones de poder? ¿Qué hay de promedio? Pues será, démosle a la siguiente, profesor, ¿será que se mirará así en el espacio, el planeta? No hay puntos cardinales, decimos. ¿Será que se mirará así? ¿Y por qué entonces, si es así, o si es, le damos vuelta a este lado horizontal, ¿verdad? ¿Por qué razón entonces nos han dicho que es de esta manera? Démosle la anterior, profesor. ¿Por qué nos han dicho que es de esta manera? Esto tiene que ver con una relación de poder. ¿Y qué relación de poder puede tener? Si hacemos aquí una pirámide y empezamos a hacer una jerarquía, vamos a ver quiénes están arriba. Si empezamos a estudiar, por ejemplo, la jerarquía eclesial, se me ocurre, la iglesia católica, ¿quién está arriba? ¿Quién? El Papa. ¿Y de allí quién viene? Los cardenales, ¿verdad? Por eso el bocadito de cardinali, ¿verdad? No crean que el bocadito de cardinali es una pupusa, ¿verdad? Un bocadito exótico y obviamente carísimo, me imagino, ¿verdad? Entonces, si empezamos a ver esa pirámide, el Papa, los cardenales, los arzobispos, los obispos, etc. Por último, ¿quiénes estamos? La feligresía.
pues hagamos lo mismo entonces con otro ejercicio, el mestizaje, llamémoslo. ¿Quiénes estaban arriba en la época de la colonia? Los peninsulares. ¿Quiénes eran los peninsulares? Los españoles nacidos en España. Y de ahí los peninsulares, los criollos, que son los que hicieron el proceso independentista. Y después de los criollos, los ladinos, los mestizos. Al final, ¿quiénes estaban? Los indios. Creo que todavía en la jerarquía estaban arriba que nosotros, los indios, estaban los negros, los de color. Por último estaban los indios. Pues de igual manera, ¿quiénes están arriba? Los países del norte. Son los que tienen el poder. Y abajo, ¿quiénes estamos? Como la canción de Serrat, ¿verdad? Pues abajo estamos nosotros, ¿verdad? Los desposeídos, los excluidos, etc., ¿no? Lo que nos llaman países periféricos, ¿no? Eso es importante, ¿no? Eso lo traía como una manera de provocación para un poco también abrir nuestra cabeza, ¿verdad? Abrir nuestra cabeza, que esta política prácticamente ha sido y tiene ese carácter. Bien, ya entrando en materia, entonces, lo que me han encomendado, porque lo demás era un anuncio, ¿verdad? Era nada más una invitación a pensar, como decía Sócrates, ¿verdad? Sócrates decía que la madre de Sócrates era partera, Fainarati, y Sócrates quería ser como su madre, partero también, pero no lo entendía, porque Sócrates no se refería a estar atendiendo partos de niñas y niños. Sócrates se refería a parir ideas. Por eso ocupaba ese método importante llamado mayéutica. Por eso es más importante la pregunta que la respuesta. Por eso esperamos en el espacio de preguntas muchos datos, muchas preguntas que nos inviten a pensar, ¿verdad? Entonces eso decía, y Kant lo dijo mucho tiempo después, atrévete a pensar. Bien, consideraciones entonces con lo que es la política. Algunas consideraciones. Primera consideración. Por ley, el Ministerio de Salud, ¿verdad?, es el ente rector. Y es entonces el llamado, ¿verdad?, a planificar, a organizar, a dirigir, a ejecutar, a evaluar todo lo concerniente a las políticas de salud. Ese es el primer considerante. Y entonces hay una base legal que lo dice. La Constitución de la República, su artículo 65, el Código de Salud y el reglamento interno del órgano ejecutivo. Ese es el primer considerante. Entonces, como ente rector, es el obligado a hacer esto. Ese es el primer momento. También, como decía muy bien nuestro amigo el doctor Juan Héctor Rubis, ¿verdad?, él nos hablaba de que en el 2009 existió un proceso de reforma impulsado a través de la Política Nacional de Salud que se denominó Construyendo la Esperanza. Así se denominó ese documento. Tenía 25 estrategias de ese documento y tenía 125 recomendaciones en salud. Ese es un segundo considerante. Y la gente nos decía, mire Oscar, estamos confundidos. Porque por un lado hablamos de la Política Nacional de Salud y por otro lado hablamos de 8 ejes. Pensaban que los ejes de la política eran totalmente diferentes a la política. Cuando hablamos de los ejes de la reforma de salud, estamos refiriéndonos a la política misma. Lo que pasa es que los ejes se fueron construyendo en el proceso. Cuando alguien me dice, mire, ¿cuál ha sido el plan de implementación? ¿Cuál es el plan de implementación de la política? Porque ustedes sabrán que toda política tiene un plan de implementación. Entonces, como toda política tiene un plan de implementación, pues en este primer esfuerzo, los 8 ejes precisamente eran el plan de implementación. Entonces, estos elementos que están considerados en esta Política Nacional de Salud, Construyendo la Esperanza, fueron válidos entonces para todo el proceso, no son válidos para todo el proceso de reforma, ¿verdad? Pero es importante también que esto es, según lo dice el diario oficial, fue válido para el periodo nada más 2009-2014. En la otra lámina entonces, en esta, la Comisión Ejecutiva
de las Naciones Unidas, la Comisión Económica de las Naciones Unidas, la CEPAL, recomienda que hay que actualizar una política pública si esta está dando buenos resultados en su implementación. Entonces nuestras autoridades consideraron pertinente que en función de los avances de la reforma, ya la reforma 2009-2014 estaba quedando rezagada, ¿verdad? Como que la había adelantado la praxis, ¿verdad? Había adelantado la praxis misma, entonces era importante entonces, ¿verdad?, actualizarla. Y de esa manera pues también se hizo su actualización. Lo recomendable entonces para nuestra política nacional de salud es que se hiciera una actualización donde se profundizaran ya los elementos exitosos y se incorporaran también otros elementos que el proceso anterior había demandado, ¿verdad? Entonces, por esa razón, ¿verdad?, en vista de que habían habido unos avances en el contexto económico, en el político, en el social, entonces por esa razón, ¿verdad?, se valoró importante hacer esa modificación, ¿verdad?, que conjugara con otros programas sociales propios de la actual administración. Otro elemento entonces que hay que considerar en la siguiente lámina, ¿verdad?, es que en esta gestión del segundo gobierno del cambio se ha definido en el plan quinquenal de desarrollo la profundización de la reforma de salud. Y obviamente la profundización significa también pues, la defensa de los logros obtenidos. Y es por esa razón es que el Ministerio identificó, ¿verdad?, en ese periodo 2009-2014, incorporar dos grandes ejes estratégicos que no estaban. Más adelante nuestros compañeros interlocutores van a explicar cuáles son esos 10 ejes a la que la reforma le está apostando, ¿verdad?, como los ejes como procesos catalizadores de la misma dinámica. Entonces se incorporaron dos nuevos ejes, ¿verdad?, en la política 2015-2019. Uno llamado salud ambiental y otro que se llama violencia en salud. Obviamente esta era una deuda de la política anterior, porque no podemos obviar en un país donde tenemos serios problemas ambientales y no podemos obviar tampoco el tema de la violencia, porque esto tiene un impacto directo en la salud y en la vida de los salvadoreños y salvadoreñas. Esta lámina que vemos entonces ahora es lo que ustedes conocieron, lo más seguro, ¿verdad? Es la versión original de la política, Construyendo la Esperanza. Ya decíamos nosotros, 25 estrategias, 125 recomendaciones de salud. Y obviamente también, conociendo nosotros a nuestras comunidades, ¿verdad?, muchas neolectoras, también se hizo una versión popular para que en términos más sencillos también se explicara en su justa dimensión, ¿verdad?, cuál era el espíritu, la filosofía de esta política. La siguiente lámina entonces nos hace ver que esta política nacional de salud ha sido, a mi manera de ver, y yo no creo que alguien diga lo contrario, a mi manera de ver, ha sido el instrumento técnico-jurídico de mayor consulta en la historia reciente del Sistema Nacional de Salud. No ha habido otro documento que lo supere. Antes de este tenemos otro documento que también fue muy consultivo por su naturaleza, que es la política de participación social en salud. La política nacional de participación social en salud también llevó por su naturaleza, ¿verdad? No podemos hacer una política de participación sin participación, claro. Por su naturaleza entonces también fue muy consultada y fue elaborada por diferentes sectores. Pero este documento, este instrumento, no supera, ¿verdad?, en su proceso de consulta y de elaboración participativa. Se hicieron un montón de talleres que más adelante les voy a comentar. Este proceso entonces se desarrolló en el 2016, el proceso de consulta, no así todo el proceso de planificación que fue en el 2015, y se involucraron más de 1000 personas, quienes participaron
en diferentes talleres a nivel nacional. Pero aquí nosotros hicimos, en Occidente hicimos 2 talleres. Uno, recuerdo, en Hotel Tolteca, no sé, alguno de ustedes probablemente estuvo ahí, Hotel Tolteca, y otro en Sonsonate, en Hotel Ágape. Hicimos sus talleres. Y en su elaboración entonces se involucraron activamente instancias y comunidades que conforman el Foro Nacional de Salud, que precisamente hay mucha representación aquí del foro, a quienes le damos la cordial bienvenida. Tuvieron representación de liderazgo comunitario del Foro Nacional de Salud, ¿verdad? Y diferentes instituciones que forman parte de la intersectorialidad. Vamos entonces a tratar de explicar ahorita cómo fue ese proceso participativo. La elaboración de esta política tenía diferentes momentos o fases. Una es la fase inicial, el otro momento es la fase de elaboración, la fase de aprobación, una fase de publicación y divulgación, y finalmente lo que estamos haciendo hoy es la fase de implementación. Porque lo que más cuesta de todo este proceso no es ni el antes ni el durante, sino el después, ¿verdad? Socializar, que todos lo conozcamos realmente cuál es el espíritu y la filosofía de esta política. Entonces, las imágenes pues, hablan por sí mismas. La siguiente lámina entonces, esto no lo voy a tratar de desmenuzar porque los últimos probablemente no alcanzan a ver esto, pero sí quiero decirles que, ¿verdad?, desde agosto del 2015 hasta a mediados del año 2016 es que conllevó este proceso de elaboración participativa. Entonces, se hizo un proceso de planificación, se elaboró un documento base, se sometió a consulta, se aprobó, se oficializó y se publicó, y ahora estamos en la etapa de divulgación y simultáneamente la implementación, monitoreo y evaluación. Todo un proceso que tiene que ver con la parte administrativa de lo que conlleva este instrumento técnico jurídico. Entonces, todo este proceso, entonces, ¿verdad?, conformación de comités técnicos, conformación de comités ejecutivos, entre otros, ¿verdad?, reuniones de trabajo, consultas, colocar en la página web, entre otras cosas. Al final tenemos en nuestro documento que ustedes tienen en su mano, que es la política nacional de salud. Bien, veamos la siguiente lámina entonces. En el proceso entonces, al inicio, se conformó un equipo técnico, ¿verdad?, un equipo técnico de muchas instancias dentro del Ministerio de Salud y del Sistema Nacional de Salud, y también se conformó un equipo consultivo. En la siguiente lámina veremos nosotros, ¿verdad?, el equipo consultivo era prácticamente quien daba aportes al documento elaborado por el equipo técnico. El equipo técnico recibía insumos, ¿verdad?, insumos que sirvieron para elaborar un documento base que fue comentado y mejorado por el comité consultivo. Y así entonces, ¿quieren leer el anterior? No sé, por favor, el anterior. Muy bien. Estas son algunas instancias que participaron, ¿verdad? Foro Nacional de Salud, instancias del Sistema Nacional de Salud, agencias de cooperación, ¿verdad?, agencias de profesionales como la Asociación Nacional de Enfermeras, otras instancias del Estado, de la sociedad civil, por ejemplo, el Movimiento Salvador Allende, ¿verdad?, las instituciones de mujeres, universidades, tanto la nacional como las universidades privadas, aglutinadas en UPRIDES, ¿verdad?, medio ambiente, Médico Mundi, teletrabajo, etc., ¿no? Seguimos aquí, pues fue innumerable la cantidad de actores que participaron, la empresa privada, ¿verdad?, las personas con discapacidad, cuerpos de socorro, ¿verdad?, municipalidades, Defensoría del Consumidor, entre otros. Es importante, porque como ya decíamos anteriormente, la salud no la hace el Ministerio de Salud. Todas estas instancias, ¿verdad?, trabajan también en el campo de la salud. Y es así, como en la siguiente lámina, ¿verdad?, de una manera, con un cuadro sinóptico, puedo decirle yo, por ejemplo, los talleres que se hicieron, ¿verdad?
en la región metropolitana, en la región paracentral. Ahí por accesibilidad, ¿verdad? Conformábamos y convocábamos a los diferentes actores, ¿verdad? En la región oriental, en la región occidental, en Chalatenango, ¿verdad? En la región paracentral también, que lo dividíamos por el acceso, ¿verdad? En total, entonces, en el mes de enero y febrero del año pasado, del 2016, participaron más de 1000 actores. Y también se hicieron otros talleres, que están reflejados en la siguiente lámina, otros talleres entonces, ¿verdad? Con personas con discapacidad, quienes también dieron su aporte, y también, ¿verdad? Algunos profesionales de la salud, en este caso, la Asociación Nacional de Enfermeras Agrupadas en la ANAS. De esa manera, entonces, podemos ver en la siguiente lámina, ¿verdad? Que este documento, entonces, una vez consultado, se colocó en la página web. Estuvo un mes en la página web disponible para que cualquier persona común y silvestre pudiera dar aportes. Y recibimos aportes también, comentarios favorables, desfavorables, ¿verdad? Y muchos de estos elementos también fueron incorporados. Eso estuvo un mes para que la gente hiciera su valoración. Y una vez ya pues, entrado en esos procesos de consulta, en las comunidades, con profesionales, con el liderazgo comunitario, etc., esta política fue oficializada el 28 de septiembre de 2016. Y pues ustedes tienen una versión impresa, pero también ustedes pueden obtener una versión electrónica, simplemente yéndose a la página web del Ministerio, ¿verdad? Al Centro Virtual de Documentación Regulatoria, y ahí pueden obtener ustedes este documento, ¿verdad? En su versión electrónica. Y pues vamos a ver que ese ramo de salud, el acuerdo 1422. Y en la siguiente lámina, entonces, vemos acá sus dos versiones, ¿verdad? La versión original, la que ustedes tienen, y una versión popular, que prácticamente, pues como muy bien decía nuestro compañero, el doctor Pubis, tiene elementos inclusivos, ¿verdad? De la diversidad sexual, de las personas con discapacidad, enfoque de género, de derecho humano, etnicidad, entre otras cosas. Todos esos elementos han sido incorporados prácticamente en la versión popular. Y hoy, como muy bien decía él, se está trabajando en que esta versión popular y esta versión original también se elabore para personas ciegas en un lenguaje braille, ¿verdad? Para que también ellos sensorialmente, táctilmente, puedan descifrar cuál es el espíritu de esto que lleva. Si ustedes abren el documento, porque lo importante también es que lo estudien, ¿verdad? Van a ver ustedes, en la siguiente lámina también, vamos a ver nosotros, que esta Política Nacional de Salud tiene 4 ejes estratégicos, que es muy importante. El primer eje estratégico tiene que ver con la estructura, tiene que ver con la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Y esto es coherente también, yo no sé si ustedes están informados, es coherente con la oficialización que hicieron recientemente nuestras autoridades, ¿verdad? De lo que es ya el Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿verdad? Que está tratando entonces de desfragmentar, ¿verdad? Que cada institución haga esfuerzos por aparte, sino que lo que se pretende es que prácticamente todas las instancias del sistema sean un ente monolítico, una sola cosa, ¿verdad? Entonces, este eje estratégico, ¿verdad? Está referido a la estrategia 1, ¿verdad? El eje 2 está referido a la administración y financiamiento, ¿verdad? Y los otros ejes, el 3 por ejemplo, es prácticamente lo que nos habla de la profundización, lo que nos habla de la ampliación de los ejes estratégicos de la reforma de salud. Es la estrategia 4 del documento que tiene prácticamente
desarrollado los 10 ejes de la reforma. En otras palabras, ¿verdad?, el plan de implementación de la política se simplifica o se traduce en la puesta en marcha de esos 10 ejes de la reforma. Ustedes lo van a ver ahí. Van a ver entonces cómo en su justa dimensión esos 10 ejes, ¿verdad?, van más allá de los servicios de salud. Porque cuando hablamos de salud, nosotros, volviendo nuevamente al tema de la epistemología de la salud, cuando nosotros hablamos de eso, vean ustedes, cuando hablamos de salud, nosotros lo reducimos y los circunscribimos exclusivamente a los servicios de salud. Y nos damos cuenta que la salud no es eso. Aparte de ser un derecho humano, no es solamente servicios de salud. Va mucho más allá. Va mucho más allá. No podemos nosotros entonces vincular, ¿verdad?, las áreas o dimensiones de la realidad con el proceso de salud y enfermedad. Por eso es que el eje que está referido a medio ambiente aborda mucho lo que tiene que ver con el cambio climático, ¿verdad? Tiene una postura contrahegemónica, si ustedes se fijan, y tiene un enfoque de determinación social de la salud. Muchos me dicen, mire Oscar, yo no entiendo eso de las determinantes y eso de la determinación. Es que las determinantes, ¿verdad?, que es la primera opuesta que tuvo como enfoque el Ministerio de Salud, ¿verdad?, los determinantes, el problema que tienen es que las determinantes fragmentan las diferentes áreas o parcelas o dimensiones de la realidad. Cuando se habla de determinantes proximales, distales, etcétera, etcétera, lo que está haciendo allí es fragmentando y no lo ve como una totalidad. No lo ve como una totalidad, lo ve nada más como parcelas, ¿verdad?, como parcelas, y no lo ve de esa manera, ¿verdad? Ese es un problema. Y el problema de la determinante entonces es que solo se limita a describir el problema, solo describe, ¿verdad? Se va a las causas de las causas, dicen muchos, pero no se va a la causa principal, porque en ningún momento la determinante, en ningún momento la determinante, ¿verdad?, denuncia o desenmascara al modelo de desarrollo que tenemos. Como dijo Rudolf Virchow, ustedes lo han leído, ese médico brillante también, ¿verdad?, que el mal de la salud de la población está determinada por la sociedad. En ese debate famoso que ustedes han leído entre Roberto Koch y Rudolf Virchow, Koch decía que estaba circunscrito nada más, ¿verdad?, las estructuras a la gente, ¿verdad? O sea, que produce la tuberculosis, el bacilo de la tuberculosis. Virchow decía, no, son las determinantes sociales. O sea, es la sociedad, las condiciones en que viven, en que se reproducen, en que trabajan. Eso es. Entonces, la determinación social, que es el espíritu de este documento, la determinación social lo que hace es una postura contrahegemónica. ¿Y qué es una postura contrahegemónica? Pues ir en contrapelo, denunciando. Cuando hablamos de enfermedad renal crónica, entonces nosotros le ponemos un nombre y apellido. Nosotros le decimos enfermedad renal crónica por agrotóxicos. Porque la evidencia nos ha dicho que somos, en su mayoría, no todos, ¿verdad?, pero en su mayoría, en este país la gente tiene enfermedad renal crónica por el contacto que ha tenido en el uso, ¿verdad?, de los agroquímicos. En el uso y en el abuso de los agroquímicos. Entonces, va directamente, entonces, la determinación social de la salud señala realmente. Entonces, el causante de todo esto es el modelo de desarrollo que tenemos. Es un modelo de desarrollo extractivista, ¿verdad? No le importa extraer hasta la última gota de agua. En este país tenemos decían por ahí nuestras autoridades ambientales, tenemos un problema de estrés hídrico. ¿Y qué quiere decir esto? Que cada vez el agua se está profundizando. La Jumex se fue, jugos Jumex, jugos mexicanos. Muchos dicen porque las condiciones económicas no eran favorables, no es eso. Se acabaron el agua. Se acabaron el agua. Y entonces tenían dos opciones, o profundizar más el pozo o irse. Empiezan a hacer números, porque no crean que lo ven
porque la gente, 200 personas se van a quedar sin trabajo. Empiezan a decir, bueno, volvemos a perforar un pozo, ¿cuánto tiempo nos va a durar esa agua de ese nuevo pozo que perforemos? 2 años, ¿cuánto nos va a costar? No, no es ganancia esto, no vamos. Y así va a pasar muy pronto con la Coca-Cola. Se están acabando el reservorio de Nejapa, el reservorio acuífero de Nejapa. Entre la Constancia se acabó el reservorio que estaba allá por la Constancia, el Cerro San Jacinto, San Salvador. Vean ustedes, entonces no denunciar eso, solamente decir que tenemos una crisis hídrica, pues esa es una postura de los determinantes. La determinación social de la salud entonces tiene esa visión o ese compromiso ético y político de denunciar. De igual manera se ha hecho, por eso nuestras autoridades han sido valientes en ese sentido, de denunciar entonces qué problemas hemos tenido con los agrotóxicos, qué problemas tenemos con el tema de la lactancia materna, a partir de la implementación de la Política Nacional de Salud y la ley de la lactancia materna. Que las empresas de los usuarios de la leche están entonces no contentos porque ya no se vende la leche, ¿verdad? Que llamaban, entre comillas, maternizada, porque la ley ha venido entonces a estimular que las madres, ¿verdad?, puedan dar pecho, ¿verdad?, y puedan tener más tiempo para lactar a sus hijos e hijas. Vean ustedes entonces ese espíritu de política. Y lo otro entonces, el otro eje tiene que ver con los mecanismos de monitoreo. ¿Cómo se monitorea y cómo se evalúa? ¿Qué cosas entonces están avanzando y qué cosas no se están avanzando? ¿Para qué? Para hacer ajustes. En aquello que no se está avanzando, entonces es necesario hacer ajustes en la implementación de la política en este proceso de reforma. Y por último, y no menos importante, ¿verdad?, es la estrategia 5. Estos 4 ejes entonces estratégicos se subdividen en 5 estrategias, como ustedes pudieron ver, ¿verdad?, los cuales tienen diferentes líneas de acción. Y estas algunas se dividen en actividades. Estas líneas de acción algunas se dividen en actividades. O sea, la invitación acá es que todos y todas veamos el documento, ¿verdad?, y también lo difundamos. Eso es importante. Cierro entonces nuevamente como empecé, ¿verdad?, presentándoles la importancia que tiene de hacer esa reflexión crítica de un punto de vista desde la epistemología de la salud. Les dejo también mi dirección electrónica, por si ustedes quisieran escribir, quisieran pues, también que en sus comunidades, en otros espacios, se pueda socializar también este documento, ¿verdad?, se puede hacer. Me han solicitado nada más que explicar el proceso participativo. Serán nuestros interlocutores entonces, en este caso el doctor Espinosa, quien va a explicar en sí el documento, lo va a desmenuzar en los ejes, y también nuestro compañero Moisés del Foro Nacional de Salud también nos va a decir pues, cómo es que el foro se ha apropiado, ¿verdad?, y cómo esto realmente se ha traducido a una mejora de la salud de la gente, porque este documento lo que quiere es que tome vida, porque si no simplemente se queda como un documento. Entonces, ¿cómo ha mejorado las condiciones de salud de la gente y las condiciones de vida de la misma? No sé si el tiempo va, si no, pues... Ok. Muy bien, agradecemos al licenciado. Vamos a dar paso en este momento a un espacio de preguntas y respuestas. Los encargados del protocolo van a estar con un micrófono para que ustedes puedan hacerle la pregunta directamente al licenciado. Aprovechemos, por favor, este espacio al máximo. Allá, ¿hay alguien que tiene una pregunta?
Camarón. Muchas gracias. Buen día, licenciado. Agradeciendo su ponencia, tengo una duda. La Política Nacional de Salud se basó en un periodo del 2015 al 2019, según lo que tenemos en el documento a mano. A 3 años que ha pasado la Política Nacional de Salud y viendo algunos ejes, se espera que la política se incluya como aporte económico a un PIB nacional de 6%, integración étnica y minorías. Todavía no se ha hecho. La pregunta es, ¿hay mejoras en la elaboración de la política de salud a futuro? Lo que pasa es que aquí hay que ver algo importante. Nosotros, uno de los principales detractores de estos procesos son incluso funcionarios, servidores que están dentro del Ministerio de Salud. Eso nosotros no lo vamos a negar. Hay personas que creemos en estos procesos, pero hay también detractores. Hay gente que dice que esto de la reforma nada más es una cuestión de terminología o una moda, pero que realmente no vemos avances en la reforma. Es que eso no existe. ¿Ya? Lo que pasa es que como esto es importante tratar de determinar, cuando uno está imbuido, está dentro del proceso, como está dentro, realmente a veces uno ni cuenta se da que estos procesos van avanzando. ¿Por qué creen ustedes que la gente que está en otros países viene y se sorprende realmente de estos avances? Cuando vean algunos avances en algunos indicadores, y cuando vean algunos avances, por ejemplo, en otros elementos importantes dentro de la dinámica sanitaria, nos dicen, mire, esto del trabajo intersectorial, por ejemplo, que la CISALUD, que la Comisión Intersectorial de Salud aborde problemas como el embarazo en adolescentes, que no es un problema de salud, que aborde problemas de las quemaduras por pirotécnicos, que ha disminuido considerablemente la cantidad de personas quemadas cada fin de año, que hayan bajado los medicamentos, que la gente ya no pague cuotas voluntarias, entre otras cosas. Entonces, como estamos imbuidos, esto lo vemos como algo cotidiano, pero la gente que está afuera, ¿verdad?, realmente ve logros. Gente que viene a pasar consulta de Guatemala a El Salvador, de Honduras a El Salvador, otros especialistas, se sorprenden que hay un Foro Nacional de Salud. No hay en ningún lugar del mundo, fíjense ustedes, donde la gente se haya empoderado tanto que haga hasta contraloría en los establecimientos. Claro, y no crean que ha sido fácil que a un médico, a una médica, que en otros tiempos se ha visto como un semidios, ¿verdad?, un líder de la comunidad, le esté pidiendo cuentas. Y cuando todo el proceso participativo está pasando a una participación significante, de una participación significante a una participación eminentemente manipulada. Cuando a veces hay comités de salud, y yo voy a tratar de profundizar más en su pregunta, hay comités de salud a veces que hacen lo que el director de la unidad de salud le dice. Mire, agarre una bomba y vaya a fumigar, haga esto, haga lo otro. La gente no se empodera de esos procesos. Les piden que vayan, que participen, entre comillas, a evaluar. Vayan a evaluar, les dicen, lo que hemos hecho. Pero ¿cuándo se juntaron con la comunidad para planificar? ¿Por qué yo voy a ir a evaluar algo que no he planificado? Entonces nos damos cuenta nosotros que muchos de estos procesos son manipulados. Mucha participación es manipulada. Nosotros abogamos por una participación significante. Y una participación significante significa que la gente, de manera consciente y voluntaria, sepa lo que está haciendo. Yo pondría en duda que un representante, un líder o lideresa del Foro Nacional de Salud, en una movilización social, un medio le pregunte, ¿y usted aquí por qué está? Yo les aseguro que un líder o una lideresa del foro le va a decir por qué está ahí. Está en una actividad reivindicativa, de denuncia, etcétera, etcétera. Pero jamás va a decir que no sabe por qué está ahí, como muchas veces vemos en la televisión. ¿Y usted por qué anda aquí? No
que viniera, que me iban a dar ahí unas semillas raras, o me iban a invitar a comer. Vean ustedes cómo entonces la gente se apropia. Eso de que la gente tome la estafeta y esté conduciendo sus procesos de salud, eso no lo va a ver usted en ningún lado del mundo. Ahora bien, hay procesos que no se dan de un día para otro. Si ustedes preguntan, por ejemplo, en España o en cualquier otro país, ¿cuánto tiempo le ha demandado un proceso de reforma? Llevan 25 años o más y todavía está en proceso de reforma. Porque esto es un continuo, no tiene fin. Un finito tiene un infinito. ¿No? O sea, el finito está incluido en el infinito y viceversa. Entonces, esto tampoco, lo nuestro, son procesos que se están construyendo. ¿Verdad? Vamos avanzando, vamos retrocediendo, pero vamos en ese andar, en esa utopía, vamos avanzando. Entonces, hay condiciones que no son favorables, usted lo ha dicho. La condición económica no es suficiente. ¿Cuánto quisiéramos nosotros entonces tener un PIB como debe de ser? ¿Verdad? Le digo que se hacen maravillas con el presupuesto que se tiene, que no se haría con un presupuesto, con un PIB tal cual debe de ser. ¿Verdad? Eso es lo que yo podría responder allá. ¿Hay más preguntas? Ahí. Bien, se ha dado mucho gusto y buenos días, y muy bonita su participación, pero de lo último que contestó aquí a mi antecesor, yo soy miembro del Foro Nacional de Salud, Comité Municipal del Congo. ¿Qué va a pasar? Yo estoy viendo la Política Nacional de Salud, pero tiene su fecha límite. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a quedar en el aire nosotros de ir para allá? Gracias. Muy bien, ¿qué va a pasar entonces con la política? ¿Qué decíamos nosotros? ¿Qué es la salud? Volvamos a la epistemología. ¿Qué es la salud? Fíjense que esta política toma en cuenta los presaberes de la gente. Toma en cuenta los presaberes, porque todos sabemos, todos conocemos. O sea, el médico tiene una experticia, quiere devolverle la salud a los enfermos, recomendar, orientar. Pero quien conoce los propios problemas de la comunidad no es el médico o la médica, es la comunidad. Es la comunidad la que conoce sus problemas. Entonces, por eso decíamos que la salud se construye en y con la comunidad. Ahora bien, esta política tiene un momento, ¿verdad? Fíjense que en otras administraciones el ministro lo que hacía es que tomaba la de las administraciones anteriores. Por decirle algo, política 2004-2009, por decir algo, o política 1999-2004. Lo que hacían nada más era cambiarle los tiempos y no se consultaba con la gente. Lo hacía un tecnócrata, lo hacía un burócrata, un experto desde su escritorio o un equipo. Y esa era la política. Nadie la conocía, nadie. Estamos hablando de aquí que este proceso ha llevado a conglomerado a más de 1000 personas en su proceso de formulación. Y ha sido un proceso de crítica, de autocrítica, que nos permite ir mejorando. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la CEPAL? Recomienda, la Comisión Económica para América Latina del Sistema Económico. Cuando una política se está logrando y va avanzando, es necesario actualizarla. Entonces, ¿qué significa? Y precisamente usted que es del Foro Nacional de Salud, ¿verdad? La invitación entonces es ir viendo qué cosas se están cumpliendo y qué cosas no, porque lo más seguro es que también algunas otras cosas no se van a tener avances. ¿Verdad? Bueno, algunas cosas no se van a tener avances, así como algunas cosas de la política 2009-2014, ¿verdad? No se lograron, se incorporaron en esta actual política. Algunas cosas de que no se lograron 2009-2014 están en este actual documento. Y de igual manera,
Se espera, ¿verdad?, que las nuevas autoridades, independientemente del partido que quede, ¿verdad?, retome y continúe con este proceso. Porque, como decía la anterior ministra de Salud, la salud no es un tema de partido político, ¿verdad? No es un tema de partido político. La salud prácticamente es un proceso, ¿verdad?, es una situación que tiene que ver con el Estado. O sea, que quien quede debe darle seguimiento, independientemente sea del mismo partido o sea de diferentes partidos, sean las mismas autoridades o sean diferentes autoridades. ¿Quién va a garantizar esto entonces? Pues el garante es la ciudadanía, la sociedad, la comunidad. Esos son los garantes. Y entonces, por eso, para nosotros, un eje estratégico es el foro. El foro no es un apéndice del Ministerio de Salud. El foro no es un apéndice que depende del Sistema Nacional de Salud. Es una instancia autónoma. Es más, ni legalizada está. Porque son más de hecho. Y entonces, son ustedes, compañeros, del Foro Nacional de Salud, quienes van a garantizar realmente que los avances que se han tenido se defiendan. Porque de lo contrario, pues volveríamos a un retroceso, ¿verdad? Retrocederíamos, ¿verdad? Entonces, lo que hay que ir viendo es qué cosas que se están haciendo bien se continúan haciendo bien, y qué cosas que no se han hecho o que se están haciendo mal, pues hay que hacerlas, hay que denunciarlas, ¿verdad? Eso es importante. Aprovechamos espacios para ello, para denunciar y para felicitar también cuando las cosas están haciendo bien, ¿verdad? Si las cosas están haciendo bien, felicitarlas, pero si las cosas están haciendo mal, pues decirlas, denunciarlas, manifestarlas y obviamente comprometer a los servidores, a los funcionarios, que se cumplan tal cual ha sido establecido, ¿verdad? Eso le podría decir, compañero. Entonces la idea es que esto continúe, pero quien va a garantizar esto no es el ministerio, porque esta política no es del ministerio, que eso es importante que lo metamos en la cabeza. Esta política no es del Ministerio de Salud, no es ni del Sistema Nacional de Salud. Esta política es de todos y de todas, como es la salud también. El derecho a la salud no lo garantiza el ministerio, es el ente rector, sí, y es responsable de cumplirla, pero todos hacemos salud, todos construimos esto. Entonces vean ustedes, por eso hay que pensar, hay que pensar. Decía un filósofo que ustedes han leído, decía Carlos Marx, hasta hoy día decía, ¿verdad?, los filósofos lo que han hecho es interpretar el mundo, pero lo que se trata, dice, de transformarlo, lo dijo. Pero hoy día hay otro pensador de nuestros días, apellido Zizek, que dice que ya todo lo que se pudo haber hecho ya se hizo, y que las cosas que no han dado resultados hay que pensarlas. Entonces dice las cosas al revés, ¿verdad? Decía Descartes que pienso, luego existo, ¿verdad? Hay que pensar, decía, y por lo tanto soy. Pero lo que dice Zizek es, no, ya no hagas nada, solo piensa. La invitación es en esto, que ya muchas cosas que hicimos no han resultado, la historia nos lo ha dicho, no ha resultado. Entonces hay que pensar nuevas cosas, son nuestras generaciones entonces, ustedes, compañeras y compañeros, nuevas generaciones, a las que nosotros les vamos a entregar la estafeta, gustosamente. Aquí está la estafeta. Y continúen trabajando por la salud, por el derecho humano a la salud. Bien, tenemos espacio para una pregunta más. Ok, por favor, los de protocolo con el micrófono aquí. Gracias. Bueno, felicitarte por tu excelente ponencia. Quizás para contribuir un poco más, sabemos que esto tiene varias aristas. Ya lo decías tú, el componente político. En este caso necesitamos leyes estatales y no gubernamentales. La situación económica, la financiación para poder
buscar la sostenibilidad de todo esto. Y por el otro lado, el aspecto social y cultural también, que en esto quiero referirme últimamente. Gandhi decía que para que siga brillando la luz de uno, no hay que apagar la luz del otro. Entonces, quisiera tu opinión en el sentido de que para obtener mejores resultados, y como hay un dicho popular que dice, en el camino arreglamos la carga, ¿verdad? Y tu opinión con relación a que ha hecho falta, y si se ha hecho, pues no se ha pregonado públicamente, incluso para que el foro lo pueda manejar y toda la población salvadoreña, en cuanto a los estudios psicosociales, para poder fortalecer, y es parte de tu experticia, ¿verdad? Entonces quisiera escuchar esa situación, porque eso nos arrojaría mucha información para ir mejorando lo que es la reforma, en el sentido de buscar los mecanismos ya técnicos, más técnicos y estratégicos para mejorar la condición de salud. Y por supuesto las mismas condiciones de la reforma. Nada más escuchar tu opinión y un comentario, todo lo que tú decías de lo que sucedía en el norte. Es cierto, hay corrientes filosóficas que hablan que todo lo que está arriba del paralelo 33 está todo lo que tú dices. Probablemente sepas a qué me refiero, pero dejémoslo hasta ahí. Gracias. Bueno, ¿qué hace falta? Hace falta muchas cosas, ¿verdad? Como decía, la reforma tampoco, la reforma es perfectible, ¿verdad? Y son procesos dialécticos, ¿verdad? Procesos dialécticos. Yo pienso que hay un elemento de manera de ver del contexto, ¿verdad? De la información y de la frase de Ortega que decíamos que yo soy yo y mis circunstancias. Como la información ha sido en el área de la investigación social, pero para mí hace falta mucho más investigación, mucho más investigación, y romper ya, fíjense ustedes, romper ya con un pensamiento neopositivista. A ustedes en las universidades les dicen que hagan investigaciones. ¿Y ustedes qué tipo de investigaciones hacen? Investigaciones hipotéticas deductivas. Eso es lo que hacen. Porque para ustedes el único método científico es ese. Es el método cuantitativo. Es el método estadístico. Y si un estudio entonces no lleva hipótesis, si un estudio entonces no comprueba teoría, si un estudio entonces no lleva ese montón de gráficas y cuadros, eso no es investigación científica. Estamos en ese tira y encoge, en esas contradicciones, con el Instituto Nacional de Salud, debatiendo también que es necesario que pase, que rompa la transición de lo cuantitativo a lo cualitativo. Hay que hacer investigaciones cualitativas que tomen en cuenta las cosmovisiones de la gente, sus percepciones, cómo ven ellos sus cosas, y describirlas tal cual como ellos lo dicen. Es que eso no es científico. ¿Y cómo no es científico? ¿Cómo explicar, por ejemplo, que alguien diga, ¿verdad? Que alguien diga, por ejemplo, que una tomatera se quema? ¿Qué explicación tiene ese dicho, o el decir, o el pensar, o la cosmovisión que diga que una tomatera se quema porque una señorita o una señora entró a la tomatera con su ciclo menstrual? ¿Qué bases tiene para decir eso? Pero son saberes y tienen también una denotación y una connotación ancestral, pensamiento ancestral. Y hay muchos pensares de la gente, muchos saberes de la gente que no están escritos, Hay muchas cosas que no se escriben. Recientemente se editó un texto sobre las etnoprácticas y entrevistamos por ahí a un señor que se autoapellidaba, él se había puesto el apellido Quesada, y digo, ¿y cómo que usted aprendió? Porque él dice que es quiropráctico, ¿verdad? ¿Cómo fue que aprendió usted eso? Aquí en Coatepeque, cerca del lago de Coatepeque, me encontré a un niño que iba con el brazo zafado, que se había caído, y que le dijo, Quesada, sóbame el brazo, se me ha fracturado, pone las manos en mí.
vos solamente ponerla, dicen que le dijo el niño, sobre el brazo. Y de repente le volvió a la posición. De hoy en adelante tú vas a ser un sobrador, vas a ser un quiropráctico. Cuando vuelve a ver al niño, ya no estaba. Vean ustedes ahí, ese ejemplo. Ese ejemplo. Entonces dice él, ¿y cómo es que hace eso? Dice, ese niño era un ángel, dice, vean ustedes la conversación, era un ángel. Y entonces, ¿y cómo es que tú curas? ¿Cómo es que sabes que alguien tiene? Es que me hablan, los tejidos me hablan, me dicen, aquí está el daño. Claro, yo puedo decir, estoy bien formado, pero pregunto, ¿dónde está eso escrito? ¿Quién lo ha escrito? No está escrito. No está escrito. Y son saberes. El problema es que nosotros nos hemos enfocado mucho en la parte científica. Decía Nietzsche, este brillante filósofo, en un texto que se llama Humano, y sería bueno que lo leyeran, Humano demasiado humano, ¿cómo se llama el libro? Humano demasiado humano. Y que dice él, que nos hemos olvidado de nuestra parte animal. Por ser muy homínidos, por ser muy humanos, nos hemos olvidado de la parte animal. Y entonces nosotros cuando salimos a la calle, ya nada nos sorprende. Ya no nos sorprende un amanecer. Ya no nos sorprende un atardecer. Ya no nos sorprende una luna llena. Ya no nos sorprende ver estrellado el cielo. Ya no nos sorprende ver a alguien tirado, sufriendo del dolor. Hemos perdido la parte animal, la parte sensible. Hemos perdido la parte solidaria. Eso, dice Nietzsche, es humano. Eso es humano. Y ahora todo lo queremos hominizar. De tal manera que hasta en las caricaturas usted va a ver que el perro camina en dos patas y piensa como ser humano. El perro. Entonces, vean ustedes ese elemento. Entonces, profesor, discúlpeme que me extiendo un poquitín, pero para una pregunta compleja, la respuesta tiene que ser compleja. Para una pregunta muy amplia, la respuesta tiene que ser amplia, profesor. Y entonces, ya llegando al meollo del hoyo, nos hace falta mucha investigación. Y despojarnos entonces de la investidura, de lo cuantitativo, y pasar a la inducción. A la inducción. La inducción donde describamos todos esos saberes que la gente tiene, ir a las comunidades y escucharlos. La gente tiene un caudal de conocimientos increíble. Esa es una de tantas de autoconcurso. Y como dice la ranchera, la mexicana, ya con esta me despido. Muchas gracias.